Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Jimmy Patiño Benalcázar, soy del tercero de BGU y estas son las diapositivas de biología. Como tema podemos encontrar la ecología y la primera diapositiva es sobre la ecología. En definición podemos ver que la ecología es la rama de la biología que estudia las relaciones de los diferentes seres vivos entre sí y la relación con el entorno. Su clasificación es sinecología, autoecología o ecología del individuo. Los usos es estos usos alternados tanto a las condiciones biológicas, químicas y estadísticas de la vida como a las físicas, químicas, geográficas, etc. Las características es ecología como ciencia o la ecología de poblaciones. Con el tiempo la ecología se ha considerado una rama de la biología encargada de estudiar la relación de los seres vivos en su respectivo hábitat. La siguiente diapositiva que tenemos se basa sobre los niveles de organización. Los niveles de organización, en definición, podemos encontrar que los niveles de organización de la materia son categorías o grabados en los que se dividen en todos los componentes existentes, tanto inorgánicos como orgánicos. La clasificación: nivel atómico, nivel molecular, nivel organea. Los usos se utilizan en el campo de la biología para aludir a los distintos grados de complejidad de jerarquía que puede encontrar en el universo. Las características: categoría molecular, átomos y moléculas, categoría celular, tejido, órganos, sistema de órganos y organismos. La siguiente diapositiva que tenemos son las relaciones ecológicas. En definición tenemos: los organismos necesitan diferentes clases de recursos para sobrevivir y la trata de obtenerlos se ven obligados a interactuar como los otros seres vivos. En características tenemos es el vínculo que un elemento de determinado ecosistema establece con otro en el mismo ecosistema. En clasificación podemos ver que depredación, multilismo, amenalismo, competencia, neutralismo, comensalismo, simbolismo, parasitismo, paratolitismo. Su uso regularmente el funcionamiento y la materia de los ecosistemas y al mismo tiempo nos provee recursos para nuestra subsistencia. En la siguiente diapositiva podemos ver los factores bióticos y abióticos. Estos, en definición, los factores bióticos pueden definirse cuáles son los componentes físicos y químicos no vivos en el ecosistema, mientras que los factores bióticos son los componentes vivos de un ecosistema. La clasificación: los factores bióticos incluyen animales, plantas, hongos, bacterias y próstatas. Las características son aquellos que tienen vida, normalmente se refieren a la flora y fauna, sus formas de vida y sus relaciones interespecíficas y relaciones interespecíficas. Usos incluyen a la supervivencia y la reproducción. Ambos componentes están relacionados entre sí. Si un componente o un factor es eliminado, cambiado, afecta a todo el ecosistema. Luego vamos a ver sobre los biomas del mundo. En su definición son regiones del mundo con el mismo clima, tiempo, temperatura y vida vegetal, plantas. Las características son bioma: área biótica o paisaje bioclimático. Es aquella región que la superficie de la Tierra que presenta uniformes en clima, flora y fauna. La clasificación es Udra, traiga, bosque templado, matorral, mediterráneo, paisajes, sabana, selva, desierto. La siguiente es biodiversidad del mundo. Los usos de la diversidad del mundo los biomas es ilustrados y presentado de forma acerca de la diversidad que caracteriza a cada región de plantas. La siguiente que vamos a ver es sobre la diversidad del Ecuador. En la diversidad del Ecuador, en definición, tenemos a la diversidad del Ecuador se debe a fenómenos geográficos de clima que han indicado la presencia de alguna gran variedad de especies. Las características comprenden tanto la diversidad genética de especies, animales, plantas, hongos y microorganismos de comprobación y de ecosistema, como de los múltiples procesos culturales que se difieren épocas y contextos han
caracterizado la relación del ser humano con su entorno natural. Los usos que tiene es que el uso sostenible de la diversidad es parte de una estrategia de conservación, es la gestión del uso de diversidad de forma que se obtendrá beneficios sociales, culturales y económicos a la vez que se mantiene una potencia para las generaciones futuras. En clasificación, en nuestro país existen 4.801 especies de vertebrados y 833 especies de peces marinos, 951 especies de agua dulce, 658 especies de anfibios, 498 especies de reptiles, 1.691 especies de aves y 465 especies de mamíferos. En la siguiente vamos a ver las estrategias políticas de la conservación. En definición de esto tenemos que una estrategia de conservación es el esfuerzo de grupo de personas especializadas en una especie de animal. Las características que tenemos: ordenar el espacio y permitir diversidad o comportamiento del uso de los recursos, conservar el patrimonio natural, cultural e histórico de cada país. Los usos: evitar la deforestación y degradación de los bosques. En clasificación: evitar la deforestación y degradación de los bosques, etc. La siguiente diapositiva es ecología humana. En definición de esto tenemos que la ecología humana es el estudio científico de las relaciones en tiempo y espacio entre la especie humana Homo sapiens. Las características: la ecología humana se caracteriza por la existencia, relación entre los seres vivos y en el entorno que originan periodos de retroalimentación, generando así una estabilidad. Los usos que tiene es conocer la historia y el estado actual de la relación sociedad-ambiente y de las poblaciones humanas. La clasificación: hay pues dos grandes cambios en la disciplina, en la ecología humana, estudiando las relaciones de la población y de los organismos sociales con el ecosistema. La siguiente es el crecimiento y modelos poblacionales. En definición de esto tenemos el crecimiento poblacional o crecimiento demográfico: es el cambio de la población en un cierto plazo y puede ser contado como el cambio en el número de individuos en una población por unidad de tiempo para su medición. En características: es el cambio de población en un cierto plazo y puede ser contado como el cambio en el número de individuos en una población por unidad de tiempo para su medición. Los usos: un uso de población o modelo poblacional es un tipo de modelo matemático que se aplica en el estudio de la dinámica de poblaciones. En clasificación podemos ver que el crecimiento de una población puede ser descrito por dos modelos basados en el tamaño de la población y los recursos necesarios. La otra tenemos la bioingeniería, que en definición tenemos que nombre femenino, disciplina que estudia las aplicaciones de la ingeniería a la medicina, a la biología. Clasificaciones: entre los más importantes campos que nuclean la bioingeniería a nivel mundial se puede mencionar biomateriales, ingeniería, biomedicina. Los usos: las características se entienden por bioingeniería a las disciplinas constructivas que persigue objetivos técnicos, ecológicos, utilizados sobre todo manera vivos como semillas, plantas, etc. Por último tenemos las conclusiones que tenemos ahí, que son 3. Gracias.